Y panilla wa 5 titlacaquilice se ome tatozontli wa se ome tatoli y cani tamastianime ni cani huartoque y panisha la pantlali techpachalua y pani capatuante chiva ni te posatozonte ni cani esto José Ramírez Pérez Guanoquia y Tamashtikel Regina Medina Hernández Guanoquia nada más ni tonate temocamuise teni mase huaxlatole onca y pané huextecapantlale. Muy bien, estamos en el programa El Sensonte aquí en Radio Más. Esta mañana vamos a escuchar un poco de entrevista, un poco de música, que siempre nos alegra la vida. Y bueno, nos acompaña el profesor José Ramírez Pérez y la profesora Regina Medina. Esta mañana vamos a platicar sobre el fortalecimiento de las lenguas indígenas, sobre las lenguas indígenas que hay en la Huasteca Veracruzana o en todo el estado de Veracruz. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación de las lenguas indígenas actualmente en Veracruz? Muy bien, mi nombre es Rodolfo e iniciamos con este programa El Sensonte. Muy bienvenido al programa El Sensonte, profesores, profesora. Este es su programa. Vamos a platicar un poco sobre el fortalecimiento de las lenguas indígenas. ¿Qué es lo que han visto, por ejemplo, en las comunidades indígenas? Bueno, en primer lugar, sabemos de que bueno, hay muchas lenguas en el estado de Veracruz, ¿sí? Y una de las lenguas que más se habla es el náhuatl. Entonces, ¿ustedes qué han visto, por ejemplo, con estas lenguas? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, hay mucha gente que ya deja de hablar su lengua indígena. Como pasé que hay que pinagua, hay que jamatese y más aguatato. Que na, que mi noche te tlaquilía ne tu mashkutlale. En el día las camate para technotzamecane, techmaca. Se espacio para tlalicer tlatole. Ne tu tlatul, miajipate. Papa ne tu tlatul, ten tuante te camate y tocanawal. Ne tu tlatul no que toque miaj tlatole. Pani ne tu estado de Veracruz. Tlachihuecantlali. Pero ni náhuatl, tu Juante nepa tu chinanco, quena melagua puliwis. Pampa miyaki poneme, ashkana kiselia, ashkana kineki kikamahuise, pinagua. Tu Juante, y cani asociación, tinotza noche tu tatame, guatotuahuime, tincamahuia náhuatl, guatiquinilia, chiquincamahui camuconewa. Mashkana mopulo, pampatlamopulos, que no manche, o toque miyaki, en extranjeros. Vaya que huica, tlashcupina, que huica grabación, guapanos se sempalichihuit, gualas, se amostle, guaquinamacate y cadola. Patío. Que le dice patío. Ah, ne que te más tlashunca ya muchinanco, necano. Pero unca se disco, unca se película, pero y patío. Guatu Juante tistuque, no tistuque tlayime guat nanawe, matkin kamahuica ni tu tlatol, ni tlawil, yexi ni tlen kisa, tlen tu yolo, miak tlamante tlen techlistuque tu tatajue, nashka ni kishkawa que manueitata tech sentiría noche poneme, guat techliaya se tlatole, noche pa bien, noche pa cuale, para cuale te estose, para cuale te yace, para cuale oje te mose, llega el agua en chiquita tamachtic, llega el agua, pues esquema, vaya en mutehuía, llega nada más, no que nos guía noche mujante, ashkan shimucualanica, muchinanco, shimucualanica, tlajimucualanice, ashkan cuale yas muchinanco, ashkan cuale un castequet, noche yaca, sansesco, shimucamahuica, ni yexis, chihuaca, noche tleninquichihua, pero pancuale. Camate. Quiero leer te nombata que conectó que tamashtiket pampa tojante totatawa techmashtiket se o metatoli tojante techishnestia tojante tikya tinawakamate wa nokia ti mashtiket se kense llega nokia tipanestia panite postatzonte nada más te congregues se o metatzonte wa nada más mukamuse. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos. Sí. Si quieren pueden toser o para... Sí.
estamos de regreso en el programa El Sensontle aquí en Radio Más. Estamos hablando sobre las lenguas indígenas, sobre el fortalecimiento de las lenguas indígenas, sobre la difusión, sobre esta pérdida del corazón, se puede decir, de una cultura. Nicane Ticamatke, Ticamate, Icani Tamashikes José Ramírez, Guayas no quiete Chcamuito, Kenny Katza, Mati Yoshpagica, Pampa Ticamate, C. Mase Guatlatole. Nada Ticlacaquiles y Castilla Tlatole. Hoy vamos a escuchar la interpretación, lo que hace ratito nos comentó en náhuatl. Sí, ciertamente, pues el ser indígena es orgullo. Ser indígena es ser parte de los pueblos originarios. No olvidemos que nuestro México, la gran Mesoamérica, formó lo que hoy nos llamamos el pueblo mexicano pluricultural. En el mundo somos más de 370 millones de indígenas. En la nación mexicana somos el 15% de población indígena. De este porcentaje formamos las sesentosenias que convierten en México en un país pluricultural. Es decir, más de 14 millones de indígenas formamos la resistencia por más de 500 años del colonialismo en México. Hoy debemos de ser orgullo, pero ese orgullo lo debemos de defender, no avergonzarnos de lo que somos y de dónde venimos. Con orgullo debemos de decir, soy indígena náhuatl, soy indígena otomí, soy tepegua, soy zoque, soy popoluca, soy mije, soy chinanteco, soy mazateco, etc. ¿Por qué? Porque esto es el valor cultural que tenemos y debemos de externarlo con los pequeños. Yo invito a las señoras, a los señores, a los ancianos, que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de dialogar con gente adulta, dialogo con ellos en la lengua materna, que es el náhuatl, el cual estamos inmersos. Y ellos mismos me comentan, a veces van acompañados de un nieto, saludo al nieto y le digo, piale oquichpil. Y me dice, buenos días, señor. Y bueno, le pregunto al señor, bueno, oiga, ¿por qué no me contesta en náhuatl? Es que no quiere, no sabe. Bueno, pero el maestro está con él. Y el maestro es el abuelo, el papá, la mamá. Yo recuerdo cuando nuestros abuelitos nos llamaban y hacíamos un círculo de cuentos en la tarde. Y en esos cuentos eran una educación que nos llegaba. Porque es a través de los cuentos aprendimos los valores culturales. De allí nosotros nos fuimos formando en una educación, pero en base a valores. Y nos hablaban el náhuatl y nos interesábamos. Yo al menos un servidor lo he aprendido, quizá me falta mucho por aprender porque tiene bastantes variantes, pero con orgullo les puedo decir que no me avergüenzo nunca de lo que soy, porque lo que soy, un profesor de educación primaria, 33 años de servicio, hoy retirado del servicio, más no del estrato social, porque mi labor social es interminable como profesionista y hoy por ese motivo estoy aquí para levantar los ánimos y sobre todo defender nuestra lengua, que es un valor cultural. Eso es muy cierto lo que nos acaba de comentar. Muy bien, hacemos una pequeña pausa con ella y ya cerramos, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Estamos de regreso en el programa El Sensontle aquí en Radio Más. Mi nombre es Rodolfo. Hoy estamos platicando sobre la situación de las lenguas indígenas, principalmente sobre esta motivación que se siga hablando en lenguas indígenas. Maestra Regina, ¿qué nos puede decir al respecto con esta pérdida de las lenguas indígenas? O sea, como por ejemplo hay muchos niños, muchos jóvenes actualmente que se avergüenzan de hablar su lengua materna. Aquí se saque en nama en Canáhuatl, o asam que aquí se no que se en Castilla. Ni las camate, zampa ni bonitos, ni náhuatl, ni que tose. Nada como ni que toque ya guajaya. Ni con el memo, ni que tlahuate que muese. Pampa namanse, ni que estivala, ni que toba, pampa como namanse, ni que mantengan ni carne esto,
Juan nikin melagua, inana, itata, Juan nikin gamuen papuneme, Juan no chilia se güey no, tikito se güey no yo lo quise que nikito nikin gamuya inananawa, intatagua, Juan nikuneme, nikin gamuya no que canagua, Juan que mantiene shine la que quise, o chivo es que mate. Pero nantlalia para nikin ni kuneme pinagua. Que pinagua para que mantija que me tuantes tiene como que mananta pastilla ni que te haya uneme ascana pinagua para no ponerme ni que le haya en la pelosa en que chihuase en que escopinase ni la madre o no para ponerme ascana no para tuantes machilay para tigincamuya para le muneque que chihuase cuando ni que tú no para que le chihuaya no para ponerme que por día le pinagua este o nada pero no que unca para como una se quise la pastiloya aunque se llega una se inincha que como ya carne español aunque no con m es que no sale lugar no sale lugar que español bueno no tú aunque no es que no te chupale ya entonces cuando la pastilla le guante igual que vamos tiene chiquichuaya la escuela y te que todos en la pastiloya bueno guante que mantiga se inana y tata que como dice carne español o aquí no es que la más igual a ni la madre ni la guilole pero que no te chije voy a ganar más ni la lía ni con m ni que nada ni que clavo ni que ni famoso ni que ni leje cuando ni con m noche ni tegel huele que chivo para ni campa te que dice secundaria que papá no para ni con m que ni lía papá pone que toca carne que se hambre pone que lo sé que es que tla que neo coche pel siguape o aquí esto no pano le ne cuánto que es la más que lo haya quizá ya no chihuele hay que chiva ne pene cuántos le nada ni quita para que na se el quince pero que na que se te o acejano hasta la pastiloya ni cuánto te planteneme para parte chun chile o sin chupale o chivas en el tegel pero nada le para la vuel puli o la vuel muneque para no pega te toque tuante que no pasar con neme ni chinangome Tegin kamuya, ni kuna maslang huele, aslang que estuvo, bueno huele que huele, que ni campani la cas la mastilo ya esto que le más se la mastene, que no que las que chivo, ya no panen mollo le pero nada más pues mone que le dan no yo lo que estuvo, ni que les más kana que estaba canela la madre, pampa ni tu peste, o ni tu cama, lenticamate, ni mone que es que no te estaba, es que no mate penahuaca. Pampa naman si nila wel ipate tikitos ipate pampa ashkan kubika set la kuilole se ome o ella ni pampa que la le pase ama wakana pa which pashkan wel espanos tikitos se han kubikas ne amosle no pano mukaos tiene ya tenta te chon kamuy pani ni te pasado son y canawas tenta ti moyolería wa ti kishmate ni la mi que nada más sé que se te caguese español que castilla la tole te cuento que no primeramente nuevamente vuelvo a recordar a todas las madres de familia, a los niños, que nuestra educación va de la mano. ¿Se paró? Nuevamente vuelvo a invitar a decir de que los alumnos y nuestros alumnos que fueron, ¿verdad? Y es la grandeza y la ahora sí la aportación tan grande que tienen sus niños, que no olviden nuestra lengua materna. Nuestra porque pues esa es de nunca acabar, la traemos siempre. Y como pues digo, el náhuatl es el alma de la lengua. Y la postura y la corrección de cada educación que se está dando, pues nos estamos dando cuenta que los niños pues deben de aprender el náhuatl porque en los siguientes grupos o grados que van surgiendo, pues es importante la evaluación y si no llevan la evaluación de una evaluación favorable, el niño no aprueba. Y el náhuatl ahorita pues es un área que se está tomando en cuenta y que se está llevando a cabo en educación, ahora sí, en educación bilingüe, porque los niños pues quizás hay que darles un apoyo
tanto familiar como lo dije, en la escuela. En la escuela a donde yo laboré, pues siempre implementamos, siempre el material didáctico en náhuatl, todo en náhuatl y también en español, que fue bilingüe, y gracias a ello, pues los niños, pues no han tenido problemas en la educación, o sea, en la secundaria, porque ahí nos damos cuenta que estos niños pues están participando y no tienen ningún problema. Pero sí, en algunos otros centros de trabajo, los niños que no llevan educación bilingüe, pues ahora sí son los que están batallando y son los que hemos tenido, pues pidiendo de favor a que se les apoye en la redacción de su trabajo. Así es. Entonces, motivar a estos jóvenes que sigan hablando su lengua indígena, que no se avergüencen de su vestimenta, bien usted dijo hace un momento. Bueno, pues muchísimas gracias por esta reflexión que hacemos en este programa El Sensonte. Gracias. Tawel ni venida ni merchaskamati pampa injuanti intechkamuya lengeni katsa intlahilia neokiani más igualmente esto que ipane chinacome. En las camas también. Tlaxcamate,